El camino infinito. Capítulo número 5. La ciudad del pecado. El camino infinito. Un programa que hunde sus raíces en los tiempos remotos de la creación y paso a paso, con estampas llenas de vida y colorido, recorre los más importantes hitos de la historia. El camino infinito. Una narración bordada sobre las relaciones del hombre con Dios, pero al mismo tiempo tan humana, tan llena de vida como un corazón palpitante. El camino infinito no es el retablo de una época porque tiene sentido de eternidad, porque los hombres y mujeres que en él viven sufren y ríen, aman y odian como los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Un programa que narra el camino del hombre hacia la gloria infinita de Dios. ¿Otra vez vas a salir esta noche, Dusamel? ¿Otra vez? Pero no te das cuenta No pierdas tu tiempo con reproches, Lévame. Día a día has ido descendiendo los peldaños de la depravación. ¿Por qué no te metes en lo que te importa? Lo que tú hagas me importa. Después de todo, soy tu hermana. El que nos concibiera el vientre de la misma madre no me obliga a ver la vida como tú, que pareces ir siempre envuelta en un manto de tristeza. Ur es una ciudad demasiado agradable y llena de placeres para desperdiciar mi juventud sin disfrutar todo lo que ofrece. Aunque eso vaya contra las enseñanzas del Dios de nuestros padres. ¿A qué Dios te refieres? Lo sabes de sobra. No hay más que un Dios verdadero. Comprendo. ¿Te refieres a la divinidad antigua? No, Lévame. Prefiero nuestros modernos dioses. Son mucho más comprensivos con nuestras debilidades. ¿Cómo me duele oírte hablar así? ¡Basta ya! Supongo que habrás estado hablando con nuestro pariente Abraham. Abraham es un hombre justo, uno de los pocos que quedan en Ur. Va demasiado lejos en sus prédicas. Un día de estos... ¿Qué quieres decir? Nada. Solo que la gente se está fatigando de oír siempre reproches. Especialmente los sacerdotes del dios Sin. Pueden cansarse un día... ¿Qué sabes, Dusamel? ¿Serán capaces de atentar contra Abraham? No sé nada. Sin embargo, si es prudente, dejará de seguir criticando a nuestros dioses. Y ahora cállate de una vez y déjame terminar de vestirme. Esta estúpida esclava nunca está donde debe. ¡Rilka! ¡Rilka! Rilka, maldito sea el perro que te engendró. ¿Dónde estabas? No me respondas. Dusamel. No te metas en esto. Es mi esclava y puedo abofetearla cuanto desee. Y tú, Rilka, puedes darte por satisfecha de que no te haga azotar. La esclava Rilka, de tez oscura y cabellos negros como ala de cuervo, ha inclinado humildemente su cabeza, y con los brazos cruzados sobre su pecho parece la estatua de la resignación. Sin embargo, por sus ojos brillantes cuentas de azabache, un reflejo de odio cruza con la velocidad de un relámpago. Tráeme el brazalete de oro y lapislázuli. ¿Un brazalete de oro y lapislázuli? Ahora lo verás. ¿Estás dormida, Rilka? Mira. Los últimos rayos del sol poniente se rompen en un estallido multicolor sobre la joya que Dusamel muestra a su hermana. Lévame ha palidecido al darse cuenta del enorme valor del brazalete. Con infinita tristeza, incapaz de seguir mirando a Dusamel, vuelve sus bellos ojos.
y su mirada a través de la ventana van a posarse sobre las tranquilas aguas del Éufrates. ¿Te deslumbra tanto su belleza que no eres capaz de mirarlo, Levamé? No. Le horroriza pensar en el precio que habrás tenido que pagar para conseguir esa joya. Solo los sacerdotes de Sin y algunos ricos de esta ciudad podrían comprar un brazalete así. ¿Hasta dónde has llegado, hermana? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ha sido necesario? Oh, Dios mío. Martek es muy generoso. ¿Has ido a casa de ese hombre? ¿Por qué no? Es el comerciante más rico de Ur y está enamorado de mí. Enamorado de tu cuerpo, querrás decir. Mi cuerpo soy yo. También tú eres bella y si quisieras... ¡Cállate! Ya sé. Las enseñanzas del Dios antiguo. Bah, no comprendo cómo puedes seguir esa ley. No he visto nada más aburrido ni más severo que los preceptos de ese Dios tuyo y de Abraham. Es el único verdadero Duzamel, ya te lo he dicho. Es el Dios de nuestros antepasados. Una y otra vez lo hemos negado y su castigo ha sido severo. No hace tantas generaciones que por la impiedad de los hombres cubrió de agua toda la tierra, y solo Noé y su familia lograron salvarse. Pero una y otra vez volvemos a olvidarlo, y caemos en la idolatría. Acabarás por ponerme de mal humor con esas historias truculentas. Y esta noche necesito estar más bella que nunca, que mis ojos brillen como las estrellas del desierto. Al rico Martek no le gustan las miradas tristes. ¿Vuelves a su casa? Sí. Esta noche da una fiesta en mi honor. Bailaré para él. ¿Llamas fiesta esas orgías a las que asiste lo más depravado de Ur? ¿Y los hombres más ricos, Levamé? No quiero privar de mi belleza a Martek. Es demasiado generoso. ¿Te gusta la fiesta que he dado en tu honor? Es hermosa como todo lo que te rodea, Martek. Pero tú eres la perla de mi colección. También tú eres bello. Oh, no lo soy. Pero tengo algo que vale más que la belleza. Tengo oro para comprarla. Eso es lo que vale en esta ciudad. ¿Por qué no bailas, Duzamel? Si tú lo quieres. Lo quiero, ¿eh? ¡Música! ¡Duzamel va a bailar! Duzamel, como si el espíritu del mal fuera penetrando en la sangre de sus venas, siente que cada una de las notas va llenando los poros de su carne. Suave, lentamente, ondulando su cuerpo joven y hermoso, va deslizándose por el pavimento en una danza que despierta las más bajas pasiones. Ur, la ciudad caldea a las orillas del Éufrates, se revuelca en el pecado. La lujuria, la codicia y la adoración a los falsos dioses han anidado en el corazón de casi todos sus habitantes. Sin embargo, la semilla de Dios nunca se pierde. Y en una casa de la ciudad, un hombre justo mira con infinita tristeza el cielo cuajado de estrellas. ¿Todavía estás levantado, hijo mío? No puedo conciliar el sueño, padre. El anciano Taré mira a su hijo Abraham.
de él se escapa como una vida nueva, como si viera algo que a los demás se les oculta. Abraham, casi desde tu primera niñez, en realidad desde que empezaste a pensar y a darte cuenta del mundo que te rodea, has sido diferente a todos nosotros. Tus hermanos, Nacor y Harán, fueron como los demás muchachos, pero tú... Yo, padre, he creído siempre en el Dios verdadero. Me he mantenido fiel al Creador y he apartado de mi corazón toda idolatría. Al anciano Tareno se le escapa el ligero tono de reproche que encierran las palabras de su hijo Abraham. Tal vez yo no haya tenido tu firmeza, pero el torbellino de esta ciudad ha sido demasiado envolvente. Los sacerdotes de Ur se han ido haciendo los dueños de todo, y oponerse a su voluntad resulta demasiado peligroso. No hay peligro, por grande que sea, que deba obligarnos a negar a nuestro Dios. De todas maneras, te aconsejo que seas prudente. Hablas demasiado abiertamente en público contra los dioses de esta ciudad. Al principio se reían de mí y me despreciaban por considerarme un ingenuo. ¿Es eso lo que ibas a decir, padre? Taré inclina en silencio su blanca cabeza. ¿Y ahora? Ahora empiezas a molestar a los que prefieren el culto alegre y fácil de Sin y los otros dioses que gobiernan en Ur. Nada me detendrá. Sé que mi Dios existe y proclamaré su verdad. Si persistes en ello, tendremos que abandonar la ciudad. El odio de los sacerdotes de Sin es implacable y son demasiado poderosos para oponerse a ello. Nada me detendrá, padre. Te lo vuelvo a repetir. Esta ciudad se revuelca en el pecado. Y lo que es peor de todo, en la idolatría. No hay más que un Dios, el Dios de nuestros antepasados, el creador de todo, el que lleno de bondad creó el paraíso terrenal y lleno de justicia castigó la desobediencia de Adán y Eva. ¿Niegas así? ¡Lo niego! ¡Es demasiado! ¡Blasfema contra nuestro Dios y contra nuestros sacerdotes! ¡Fuera! ¡Fuera! Buenos días, venerable Taré. Que la paz sea contigo, Lévame. Aunque somos de la misma familia, hace tiempo que no has venido por esta casa. ¿Pero qué te pasa? Te veo muy agitada. Lo estoy, señor. ¿Y qué sucede? Acabarás por alarmarme. Tu hijo Abraham está en peligro. ¿Qué dices? La paciencia de los sacerdotes ha llegado a su fin. ¿Cómo lo sabes? Por mi hermana Dusamel. Un ligero rubor cubre el rostro de Lévame al ver la mueca de desprecio que el nombre de Dusamel ha hecho surgir en el rostro surcado de arrugas de Taré. ¿Qué te ha dicho esa mujer? Comprendo que el nombre de mi hermana es un insulto en una casa decente. Perdona, Lévame, pero la conducta de Dusamel no es ningún motivo de orgullo para los que descendemos de la misma rama y llevamos en nosotros la sangre de Sem, hijo de Noé. Sé de sobra en lo que se ha convertido mi hermana. Sin embargo, venerable Taré, haz caso de la advertencia que me ha dado. Hola. Los sacerdotes de la ciudad van a actuar en contra de tu hijo Abraham. ¿Qué piensan hacer? No lo sé, pero de una u otra manera lo cierto es que Abraham peligra. ¿Pero cómo has sabido eso tu hermana? Por el rico Martek. Entonces, debe ser cierto. Martek está bien relacionado con los sacerdotes. Si me permites un consejo, señor, creo que debes hacer que Abraham se aleje para siempre de Ur. ¿Crees que es tan fácil? Mi hijo es un hombre entero y de recio carácter.
Por servir a Dios, arrostrará cualquier peligro sin vacilar. Pero tú eres el tronco de tu casa, y si decides partir de Ur, Abraham tendrá que obedecerte. Creo que tienes razón, Lévame. Señor, me permitirás una cosa. Has hecho un gran favor a mi casa. Pide lo que quieras. Permíteme ir con vosotros. Si ese es tu deseo. Lo es. No puedo seguir por más tiempo viviendo en esta ciudad de vicio y corrupción. En ese caso vendrás con nosotros. Sarai, la mujer de Abraham, se alegrará de tenerte con ella. Siempre te ha querido mucho. ¡Alto! ¡Levantaremos aquí las tiendas! Los camellos se detienen e inclinan sus patas delanteras, mientras los esclavos y servidores descargan los bultos que se acomodan en sus jibas. Es la segunda etapa desde que la caravana ha salido de Ur. Abraham, al frente de ella, ha escogido la ruta del oeste. La caravana sigue avanzando en los siguientes días, dejando a sus espaldas Ur, la ciudad del pecado, hasta que un día llega a tierras de Harán. ¡Alto! Aquí nos quedaremos definitivamente. Estas tierras son ricas y proveerán sobradamente a nuestro sustento. Estás cansado, Abraham. No, Sarai. Solo es mi cuerpo el que está cansado, pero me siento feliz. Siempre estás con el pensamiento puesto en él, ¿verdad? Es nuestro Dios, Sarai. También tú lo adoras. Todo lo que es tuyo es mío. Sarai, eres una buena esposa. Una dulce, tierna y maravillosa esposa. Solo que mi vientre es estéril. No ha podido germinar en mí la semilla que ha sembrado Abraham. Y quisiera tanto darte un hijo. Un invisible lazo de tristeza une las dos miradas. Llevan años instalados en Harán, y Abraham, a pesar de tener junto a él a toda su familia, de cultivar una tierra rica y generosa, siente en su alma el dolor de no perpetuar su estirpe. Solo la fe en Dios, su sencilla pero inmutable confianza en el Creador, le alienta en sus momentos de mayor pesar. Dios sabe lo que hace, Sarai. Si Él no ha querido hasta ahora que concibas un hijo mío, sus razones tendrá. Los años maduran y caen como las espigas del trigo. La vida se ha ido deslizando insensiblemente, sembrando las cosechas y recogiendo sus frutos, mientras el alma de Abraham sigue vuelta hacia Dios, en una ansia perpetua de llegar a Él, de comprenderlo mejor, de poderlo servir mejor. ¿A dónde vas, Abraham? Como siempre, a cultivar la tierra.
No es tiempo ya de que descanses, esposo mío. Todavía estoy fuerte, Sarai. Tienes 75 años. Mi cuerpo está lleno de vida. Y el mío ha seguido siendo estéril. Nunca he podido darte el hijo que tanto has deseado. El tiempo no ha terminado, Sarai. Y ya te lo dije en una ocasión. Siempre será lo que el Señor quiera que sea. La ruda labor de roturar la tierra no arreda a Abraham. Las energías de sus músculos apenas han disminuido desde que en sus años mozos abandonó la pecadora ciudad de Ur. Pero mucho más firme es la energía de su alma. En cada acto de su vida, en cada golpe que da sobre la tierra para abrir el surco, hay siempre una muda plegaria de adoración al Creador, su Dios. Es día a día, minuto a minuto, como un gigantesco y silencioso esfuerzo para acercarse más a Él, para llegar a una unión más perfecta con el Señor, al que ha dedicado todos los pensamientos de su vida. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un momento maravilloso para Abraham el escuchar esa voz. Una voz que salía al mismo tiempo de los surcos de la tierra y de las alturas del cielo. Una voz que le envolvía y que él sabía perfectamente de quién era. Era la voz del Dios infinitamente justo y misericordioso, en el que había puesto siempre todo el fervor de su alma. Abraham no vacila ni por un momento. Te obedeceré, Señor. El episodio de hoy estuvo basado en Génesis, capítulo 11, versículo 27 al 32, capítulo 12, versículos 1 al 13. Han escuchado un capítulo más de El Camino Infinito. Una dramatización de Antonio M. Ricard. Dirección, Gerardo Payares. Tuvo el gusto de narrar para ustedes Gabriel Casanova, que les invita a escuchar por esta emisora y a la misma hora una nueva presentación de El Camino Infinito. Una espectacular producción de Sociedades Bíblicas Unidas y Sociedad Bíblica Boliviana.